31 de julio de 2021. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El mundo al revés. Hubo un poeta catalán llamado José Agustín Goytisolo, fallecido en 1999 en Barcelona, quien perteneció a la llamada generación de los 50. Los poetas de esta generación tenían algo en común y era el compromiso con la renovación social y moral de la sociedad española después de la lucha fratricida que se vivió en ese país y de la dictadura franquista. Goytisolo escribió un poema para niños que luego el cantante y compositor Paco Ibáñez, quien ha dedicado su vida artística a musicalizar poemas de autores españoles y latinoamericanos, le colocó una música fácil de aprender. En este breve poema se nos habla de algo que sigue siendo muy actual: el mundo al revés. El poeta dice: érase una vez un lobito bueno, al que maltrataban todos los corderos. Y había también un príncipe malo, una bruja hermosa y un pirata honrado. Todas estas cosas había una vez, cuando yo soñaba un mundo al revés. Ese es el poema de Goytisolo en esa época difícil de la regeneración española. En alguna ocasión Jesús hablaba de ese mundo al revés, cuando recomendaba a sus discípulos: cuídense de los falsos profetas, que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mientras a los fariseos y maestros de la ley, que se consideraban puros y perfectos, les decía que eran como sepulcros, por fuera blancos y pulcros, mas por dentro llenos de podredumbre. En el texto evangélico de hoy, tomado de Mateo capítulo 14, versículos 1 a 12, vemos cómo es ese mundo al revés. Cuando contemplamos al tetrarca Herodes, quien oyó hablar de la fama de Jesús y dijo a sus servidores: este es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él poderes milagrosos. En efecto, a causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, Herodes arrestó a Juan, lo metió en prisión y lo encadenó, porque Juan le reprochaba: no te está permitido tener como esposa a la mujer de tu hermano. Y aunque Herodes lo quería matar, temía a la gente, que tenía a Juan por un profeta. Cuando Herodes festejaba su cumpleaños, la hija de Herodías bailó durante la fiesta y le agradó a Herodes, por lo que éste juró darle lo que le pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: dame ahora mismo la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. El rey se entristeció, pero por su juramento y los invitados ordenó que se la dieran. Entonces envió a decapitar a Juan en la cárcel. Le trajeron la cabeza de Juan en una bandeja, se la dieron a la muchacha y ésta se la llevó a su madre. Allí vemos el mundo al revés. Un gobernante débil que había hecho encarcelar a Juan el Bautista porque denunciaba su mal comportamiento, en lugar de volver al camino de la rectitud moral. A su vez, este gobernante había recibido de su padre, a quien llamaban Herodes el Grande, el ejemplo de una actitud criminal cuando ordenó el asesinato de los niños inocentes. Vemos el mundo al revés en la conducta de Herodías, no solo por su comportamiento inmoral, sino por su acción criminal, al solicitarle a su propia hija que pidiera la cabeza del Bautista. Este mundo al revés se había convertido en algo normal en la época de Jesús, cuando dominaba el Imperio Romano en Israel.
Y cuando los fariseos y los maestros de la ley habían convertido la casa del Señor en un mercado, o también en una cueva de bandidos, como decía Jesús. Por eso, desde los profetas, y especialmente con la llegada de Juan el Bautista, se abogaba por un mundo diferente, donde se propone que los caminos torcidos sean enderezados, los montes sean aplanados, los valles sean rellenados, los sectores curvos y peligrosos sean rectificados. En otras palabras, que el mundo que está al revés retome su normalidad y su rectitud. En Juan se estaban cumpliendo las palabras del profeta Isaías. Soy la voz del que clama en el desierto. Preparen el camino del Señor, enderecen sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda la carne la salvación de Dios. No hay duda que la figura de Juan Bautista, el hombre recio y austero del desierto, tiene que convertirse en un modelo de valentía en su predicación y en sus denuncias de las situaciones que van mal encaminadas en el mundo, y de coherencia y rectitud en la vida de los creyentes. Es la única manera de que ese mundo al revés vuelva a la cordura y a la verdadera normalidad. Una pregunta para compartir en familia: ¿qué cosas están funcionando mal en la familia, en la iglesia y en la sociedad que nos permiten decir que vivimos en un mundo al revés? Unámonos a esta plegaria a Nuestra Señora del Camino. Hoy la iglesia recuerda a San Ignacio de Loyola, quien le tenía una gran devoción a Nuestra Señora del Camino. En esta oración, escrita por el padre Luis Guillermo Saraza, sacerdote jesuita, se rinde tributo a esta advocación, Nuestra Señora del Camino. Señora del Camino, muéstrame la vía para llegar al Padre al lado de tu Hijo. Señora del Camino, en mi oración te pido que no me dejes nunca. Me siento como un niño. Dame tu luz para avanzar y en la noche oscura guíame. Hazme transparente como fue tu vientre para dar a luz la vida. Ponme con tu Hijo, Señora del Camino. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.